Israel ha despertado algo demoníaco. Y si te dijera que algo demoníaco ya ha sido despertado en Israel, no es un mito, ni un símbolo, sino algo real, algo sobre lo que Jesús nos advirtió. Una profecía tan seria que Jesús no dijo oren, sino huyan. ¿Qué puede ser tan maligno, tan peligroso que el Hijo de Dios ordenó escapar sin mirar atrás? Esto no es solo un hecho histórico, es una profecía que ya ocurrió antes y volverá a suceder. Se conoce como la abominación desoladora. Y lo más aterrador es que muchos creen que ya ha comenzado. ¿Acaso Israel acaba de activar la cuenta regresiva? ¿Está el mundo caminando dormido hacia una trampa profética? Lo que se revelará a continuación mostrará la verdadera razón por la que Jesús dijo que no se detuvieran por nada, ni siquiera para recoger su manto. Lo que estás a punto de ver no es ficción. Está desarrollándose paso a paso, tal como la Biblia lo anunció. Regresemos a ese momento. Jesús estaba sentado tranquilamente en el Monte de los Olivos. Sus ojos miraban al otro lado del valle, directamente al corazón de Jerusalén, directamente al templo. Sus discípulos le hicieron la pregunta que todos queremos que se responda: ¿cuándo llegará el fin? Y Jesús no dudó. Dio una señal clara, urgente y aterradora. Los próximos versículos que escucharás activarán una cuenta regresiva que el mismo Jesús inició. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en Judea, huyan a los montes. No dijo esperen, no dijo recen, dijo corran. No era una metáfora ni una parábola. Era una orden de evacuación a nivel celestial, con urgencia militar, y lo más impactante es que Jesús la vinculó a un momento específico en el tiempo y a un lugar concreto. Lo que vas a escuchar ahora te mostrará por qué ese momento que Jesús vio podría estar repitiéndose justo ahora. Pero lo que Jesús vio ese día no fue solo para su época, fue una advertencia para la nuestra. El templo, el lugar sagrado, Jerusalén. Pero ¿qué es exactamente la abominación desoladora? Porque aquello que Jesús contempló está a punto de volver a manifestarse ante los ojos del mundo entero. ¿Será que Jesús estaba señalando un evento futuro que tomaría al mundo por sorpresa? ¿Y si esta advertencia no era únicamente para el pasado, sino también para algo que la Iglesia está a punto de enfrentar nuevamente? ¿Y si interpretamos mal esta señal, estaremos preparados a tiempo? Porque ese lugar en particular, ese acto específico, podría ser el detonante final que desate la gran tribulación, y si tardamos demasiado en reaccionar, puede que no tengamos una segunda oportunidad. Si ignoramos esta advertencia, podríamos no sobrevivir a lo que viene. Este podría ser el momento que cambie tu eternidad, pero para comprender realmente cuán peligroso es, tenemos que retroceder hasta la primera vez que ocurrió. El templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Jesús no nos dejó en la incertidumbre. Señaló directamente al profeta Daniel. Daniel 11:31 dice: profanarán el santuario de fortaleza y colocarán la abominación desoladora. Esto ocurre cuando alguien entra en el lugar sagrado de Dios y comete un acto tan perverso, tan demoníaco, que contamina todo el santuario. Convierte Tierra Santa en un escenario para Satanás. Lo sagrado se vuelve profano, la adoración se transforma en blasfemia, y la presencia de Dios es sustituida por algo oscuro. No se trata solo de un símbolo. Esto ya sucedió una vez en la historia, y a medida que avancemos, verás con claridad cómo se está preparando para repetirse, justo delante de los ojos del mundo. Pero la profecía asegura que volverá a pasar. Y cuando ocurra, separará a los verdaderos seguidores de Jesús de aquellos que solo estaban aparentando fe. En unos momentos, revelaremos por qué millones de cristianos podrían terminar celebrando justamente aquello de lo cual Jesús nos dijo que huyéramos. La gran pregunta es, ¿seremos capaces de reconocerlo cuando suceda? Porque la próxima vez no será en secreto, sacudirá al mundo entero. Para entender la abominación desoladora, no debemos mirar a la Israel moderna, sino regresar a una época en la que el segundo templo aún existía.
a los días de un hombre llamado Antíoco Epífanes. Él no era solo un rey, era un gobernante griego impulsado por un profundo odio, no solo hacia Israel, sino hacia el Dios de Israel. No trajo paz, trajo terror. Y en el año 167 a.C., Antíoco hizo algo que conmocionó al mundo antiguo y dejó una herida imborrable en la memoria del pueblo judío. Entró en Jerusalén, fue invadida con un ejército, pero Antíoco no se conformó con conquistar la ciudad. Entró al templo, la propia casa de Dios, el lugar que debía ser santo, sagrado e intocable, y allí cometió uno de los actos más oscuros de toda la historia del pueblo judío. Se acercó al altar, el mismo lugar donde por generaciones se ofrecieron sacrificios al Dios del cielo, y lo profanó, no con oración, ni con incienso, sino con un cerdo. Para nosotros hoy puede sonar extraño, pero para los judíos fue algo impensable. El cerdo era un animal impuro, prohibido por la ley de Dios. Al sacrificar un cerdo sobre ese altar, Antíoco no solo mostró una falta de respeto, fue un acto deliberado de desafío a Dios. Su mensaje era claro: tu Dios no significa nada para mí. Pero no se detuvo ahí. Construyó un altar dedicado a Zeus, un dios griego, justo dentro del templo. El lugar más sagrado de la tierra fue convertido en un santuario para una deidad falsa. Imagina entrar a una iglesia y ver una estatua pagana ocupando el lugar donde debería estar la cruz. Así se sintió. Ese fue el nivel de profanación, y lo que comenzó en un edificio está por repetirse a escala mundial. Luego vino la persecución. Se prohibió orar, guardar el sábado y obedecer la ley de Dios. Quien desobedeciera era condenado a muerte. Las mujeres eran asesinadas por circuncidar a sus hijos. Los rollos sagrados eran arrastrados por las calles y quemados. La fe fue prohibida. No se trataba solo de una invasión militar, sino de una conquista espiritual, y por un tiempo funcionó. El altar quedó en silencio, el templo profanado, el pueblo aplastado, pero a medida que la oscuridad se intensificaba, comenzó a revelarse un patrón profético, uno que más tarde el propio Jesús confirmaría. Pero esa no fue la conclusión de la historia, porque lo que hizo Antíoco fue apenas una sombra inicial. Lo que viene después será mucho más aterrador. Aquello fue solo un ensayo general. El acto verdadero aún está por ocurrir. Jerusalén quedó en silencio. El pueblo fue oprimido. El templo contaminado. El culto a Dios se detuvo por completo. Y la tierra quedó desolada. Por eso la Biblia utiliza dos palabras: abominación, porque lo que ocurrió fue repugnante ante los ojos de Dios, y desolación, porque no quedó nada más que ruinas, vacío y desesperanza. Fue tan oscuro, tan devastador, que muchos pensaron que era el fin del mundo, pero no lo era. Fue solo una advertencia, una sombra, un anticipo de algo aún peor, porque más de 200 años después, Jesús se paró en el Monte de los Olivos, miró hacia esa misma ciudad y dijo algo estremecedor: volverá a suceder. ¿Y sabes qué? Esta vez no solo será la profanación de un templo, provocará un colapso global. Medita en eso. A pesar de todo el sufrimiento que trajo Antíoco, a pesar del derramamiento de sangre, de los ídolos y de la profanación, Jesús anunció que una abominación aún mayor estaba por venir. Y esa aquí es donde todo cambia. Porque si ya ocurrió una vez, y el mismo Jesús afirmó que volvería a suceder, entonces la pregunta no es si va a pasar, sino si ya estamos al borde de verlo acontecer. Porque la próxima abominación no se quedará solo en Jerusalén, sacudirá al mundo entero. La historia no solo se repite, la profecía también se repite, y las señales ya están tomando forma. Ahora presta mucha atención, porque es en este punto donde la profecía se vuelve realidad rápidamente. Actualmente no hay ningún templo judío en pie en Jerusalén. El primero fue destruido por Babilonia. El segundo, derribado por Roma en el año 70 d.C. Pero la Biblia lo dice claramente: se levantará un tercer templo, y cuando eso ocurra, nada volverá a ser igual. Y los preparativos ya han comenzado dentro de Israel. Hay grupos entrenando una nueva generación de sacerdotes,
Están reconstruyendo los utensilios sagrados del templo conforme a las Escrituras. Han criado novillas rojas puras y sin defecto para la purificación ritual, tal como se exige en el libro de Números. Han diseñado planos basados en las antiguas instrucciones. El instituto del templo en Jerusalén ya está listo. Solo esperan la autorización para comenzar la construcción. Y una vez que esa autorización llegue, todo lo que hemos mencionado dejará de ser teoría para convertirse en realidad. Y cuando se levante ese tercer templo, el reloj profético no solo empezará a contar, comenzará a correr con rapidez. Y una vez que comience, no habrá tiempo para decidir en qué crees. Tendrás que vivir tu fe o lo perderás todo, porque las Escrituras nos dicen que la abominación desoladora se establecerá dentro de ese templo, y cuando eso ocurra, todo cambiará. Pero incluso antes de que suceda, el mundo ya estará celebrando una mentira. ¿Será construido en tiempos de paz o será la guerra la que abra el camino? De una forma u otra, lo que viene ya está escrito. Ahora presta mucha atención, porque aquí es donde todo toma un giro aterrador. El mundo celebrará la reconstrucción del templo. Habrá aplausos, voces diciendo, «Por fin, paz en Jerusalén». El altar volverá a arder, los sacrificios regresarán, los sacerdotes cantarán, y el mundo pensará que ha llegado un gran avivamiento. Pero estarán equivocados, porque lo que aparenta ser paz será, en realidad, una trampa mortal para la humanidad. La Biblia advierte que en medio de esa aparente paz, algo oscuro entrará en escena. Un hombre se presentará en el templo. No será un hombre cualquiera. Será alguien a quien la Biblia llama la bestia, el hijo de perdición, el anticristo. Y cuando ponga un pie en el lugar santo, hará lo impensable. Pero incluso eso será solo el inicio. Lo que vendrá después será como nada que hayamos visto antes. Él profanará el templo, se colocará en el lugar que solo le pertenece a Dios, exigirá adoración, y en ese instante, la paz se romperá. El mundo no lo verá venir, pero Dios ya nos lo advirtió. Esa será la señal, esa será la abominación desoladora. A medida que el engaño se fortalezca, incluso los fieles sentirán la presión de ceder. Millones de vidas cambiarán en un solo instante, y solo aquellos que estén firmes en la verdad podrán resistir. Y una vez que comience, la gran tribulación seguirá. El hombre que iniciará todo esto ya está entrando en escena, pero lo que hará después desatará un nivel de control que el mundo jamás ha experimentado. Segunda de Tesalonicenses 2:4 nos lanza una advertencia estremecedora. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto no es solo orgullo, es blasfemia en su forma más pura. Un día, un hombre estará en el lugar santo. No será cualquiera, será el anticristo. No llegará con cuernos o apariencia monstruosa. Vendrá con encanto, señales, prodigios y una paz falsa. Y luego afirmará ser Dios, y el mundo no lo cuestionará, lo creerán, lo adorarán y aceptarán su marca. Cuando esa marca sea impuesta, se trazará una línea que dividirá la eternidad, y en ese momento, Jesús da una sola instrucción: huye, porque cuando ese instante llegue, marcará el inicio de la gran tribulación. No habrá botón de pausa ni vuelta atrás. Será una prueba decisiva que revelará a quién perteneces realmente, a Jesús o a la bestia. Cada decisión que tomes después de ese punto definirá tu destino con una claridad aterradora. Será un tiempo de sufrimiento tan intenso que Jesús dijo que nunca ha habido nada igual, ni lo habrá jamás, no solo en Israel, sino en toda la tierra. Este es el punto de no retorno, y una vez que empiece, ya no habrá marcha atrás. Cuanto más tardes en prepararte, más vulnerable serás. Porque lo que comienza en una sola ciudad, pronto envolverá al mundo entero. Imagina esto: Jerusalén está llena de vida, la música resuena por todas partes, el sol ilumina el monte Sión, las puertas del templo, cerradas por generaciones, ahora están abiertas de par en par, los sacrificios han regresado, los sacerdotes alzan sus voces en adoración.
Las familias llenan las calles, bailan, lloran, bendicen al Dios de Israel. Parece que la profecía se está cumpliendo. Un avivamiento sagrado, una promesa largamente esperada finalmente realizada. Pero de pronto, todo se detiene. La música se desvanece en silencio, la risa se apaga, y todos los ojos se fijan en un solo hombre que se acerca al templo. Camina con seguridad, lleva la paz como un disfraz, pero detrás de esa calma se oculta algo frío. Es el anticristo, y lo que está a punto de decir partirá la historia en dos. Al principio, no dice nada. Entra al lugar sagrado, no con reverencia, sino con soberbia. No bendice al pueblo, no lee la Torá, no se inclina. Se dirige al altar, levanta la voz y proclama: «Yo soy Dios». Los sacerdotes quedan paralizados. Algunos caen de rodillas, horrorizados. Otros huyen del santuario en pánico. Pero ya es demasiado tarde. En ese instante, millones se darán cuenta de que nunca estuvieron preparados. En segundos, la celebración se convierte en caos. La alegría se transforma en temor. Los soldados irrumpen. Los adoradores son expulsados. Los creyentes perseguidos. El templo es profanado. Y la Tierra Santa se convierte en un lugar de desolación. Pero incluso este horror no es el final. No es el final. Es solo la puerta de entrada a lo que Jesús describió como el peor momento de toda la historia. ¿Será esta la última señal que Jesús nos advirtió? ¿Podría ser este momento la clave final que desata la gran tribulación? Lo que empezó como un sueño se convierte en pesadilla. Y este es el momento del cual Jesús nos alertó. No es solo una advertencia para Israel. Es un llamado de atención para cada creyente que aún respira. Tu fe será puesta a prueba. El instante en que la abominación desoladora se coloca en el lugar sagrado marca el inicio de la cuenta regresiva final. Y desde ese punto, el sistema de la bestia no solo empezará a levantarse, lo dominará todo. La gran pregunta es, ¿lo veremos venir? ¿O estaremos demasiado distraídos, demasiado cómodos, demasiado tarde? Desde ese instante, el sistema de la bestia deja de ser profecía y se convierte en una realidad global. Y cuando esté plenamente establecido, cada línea entre el bien y el mal será puesta a prueba. Apocalipsis 13 lo describe con un detalle estremecedor, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Ese siempre fue el destino. La abominación desoladora no es el cierre de la historia, es el detonante. Ese disparador decidirá quién vivirá en libertad y quién quedará atrapado en cadenas eternas. Cambiará tu futuro para siempre. Es el instante que abre la puerta final, la puerta por la cual el mundo entero cruzará. Y una vez que esa puerta se abra, no habrá vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Algo enorme está oculto debajo del río Éufrates. Jesús advirtió sobre esto, pero nadie lo vio. Imagina un río que ha sido testigo del ascenso y caída de civilizaciones antiguas. Un río mencionado en textos sagrados, ahora revelando secretos guardados en sus profundidades. ¿Qué podría estar enterrado bajo este antiguo lecho fluvial que nadie debía encontrar jamás? Lo que revelamos a continuación cambiará tu percepción sobre la historia antigua y tu lugar en ella. El río Éufrates, a menudo llamado la cuna de la civilización, se está secando, y con cada centímetro que retrocede, el pasado ya no está enterrado, nos está llamando. Pero a medida que sus aguas se retiran, surgen descubrimientos asombrosos. ¿Es esto natural? ¿O es el signo de algo mucho más profético y aterrador? En los próximos momentos, verás cómo la profecía antigua se cruza con la realidad actual de una manera escalofriante. Si nos damos la vuelta ahora, corremos el riesgo de perdernos la única pista que podría conectar los titulares de hoy con el fin de los tiempos. El lecho seco del río podría abrir un sello demasiado frágil para contener lo que ha estado oculto allí durante milenios. Quédate con nosotros mientras exploramos los misterios debajo del Éufrates y descubrimos lo que podrían significar para nosotros hoy. En un momento, escucharás la parte de la que nadie se atreve a hablar.
El río Éufrates se extiende por más de 1.700 kilómetros, atravesando Turquía, Siria e Irak. No es solo un cuerpo de agua, es una fuente de vida que ha nutrido civilizaciones como los sumerios, los babilonios y asirios. Este río también está profundamente entrelazado con narrativas bíblicas, simbolizando fronteras y eventos proféticos. ¿Por qué se eligió específicamente el Éufrates como el escenario de una de las profecías más escalofriantes sobre el fin de los tiempos? Si no prestas atención a esto, podrías perder la única oportunidad de prepararte para lo que se acerca rápidamente. En la Biblia, el Éufrates es mencionado como uno de los ríos que fluye desde el jardín del Edén y es posteriormente profetizado en el libro de Apocalipsis con los 4 ángeles. Los 4 ángeles en el río Éufrates describen un evento significativo de la Biblia que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Un mensaje especial se encuentra en Apocalipsis 9, 14, 15. Ya has escuchado estos versículos antes, pero lo que realmente significan ha estado oculto a la vista de todos hasta ahora. ¿Qué exactamente deben hacer estos 4 ángeles? ¿Y por qué esta advertencia ha pasado desapercibida durante tanto tiempo? Una vez liberados, estas fuerzas podrían no detenerse hasta cumplir con su misión, incluso si eso significa la caída de naciones. Estos ángeles son liberados para cumplir una tarea importante de Dios, para traer su juicio sobre el mundo. No estamos solo leyendo un texto antiguo, estamos mirando un futuro que podría estallar en cualquier momento. Quédate con nosotros. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, pero el Nuevo Testamento tiene solo uno, Apocalipsis. Juan, un apóstol, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron allí juntos. Vivieron sus vidas en Éfeso, donde también fueron enterrados. El libro de Apocalipsis fue escrito hacia el final del primer siglo. Durante ese tiempo, el emperador Domiciano exigió que todos quemaran incienso a César una vez al año en el Día del Señor. Las personas debían presentarse ante un altar, levantar las manos y declarar: César es Señor. Para los primeros grupos cristianos, esto representaba un desafío grave. Su fe era clara: Jesús es Señor. No podían decir César es Señor sin enfrentar consecuencias severas. Ahora era crucial ver si los cristianos se aferrarían firmemente a su fe. Y pronto verás cómo esta prueba de fe antigua refleja las decisiones que podríamos enfrentar hoy. Quédate conmigo. Incluso antes de que este libro fuera escrito, ya había personas muriendo por su fe. Y todo este libro es una guía para aquellos dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir solo significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús podría significar perder la vida. Por eso el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero está escrito de manera diferente que el Evangelio de Juan y sus 3 cartas. Aquí está la razón. El libro de Apocalipsis fue dado a Juan de una manera única. Dios el Padre se lo dio a Jesús. Luego, Jesús se lo dio a un ángel. Ese ángel lo transmitió a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia surgió de manera similar. Juan escribió lo que vio y oyó, y a veces lo que veía era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo anotara todo. Durante sus visiones, Juan fue elevado al cielo, donde escuchó varias voces y coros cantando, y tenía que asegurarse de escribir todas esas cosas. El libro de Apocalipsis es increíble y tiene un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento está predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurrirán antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Es aquí donde vemos a los ángeles, incluyendo los 4 ángeles en el río Éufrates. Cuando el Éufrates es mencionado en el libro de Apocalipsis, adquiere un nuevo significado. ¿Qué siniestro papel está jugando este río en los últimos tiempos que apenas estamos descubriendo? Se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que ocurrirán en el futuro.
Y si esos eventos ya están en marcha, podríamos estar más cerca del fin de lo que cualquiera imagina. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, que es una señal de que eventos significativos se desarrollarán. A partir de este momento, el libro de Apocalipsis entra en un punto crítico. Lo que estás a punto de escuchar no es solo simbólico, es catastrófico. Apocalipsis 9 dice: Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro, que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a una tercera parte de la humanidad. Este versículo sugiere que un grupo de ángeles será liberado con el propósito de causar una destrucción masiva. La magnitud de este juicio es asombrosa, pero solo es un vistazo de lo que está por venir. ¿Qué caos imparable están a punto de desatar estos ángeles sobre un mundo desprevenido? A estos ángeles se les ha concedido permiso para destruir 1/3 de la raza humana. No es solo destrucción, es un juicio que pondrá a prueba la fe de cada alma que quede de pie. Y mientras desvelamos las capas de la revelación, surgen aún más verdades sorprendentes. No está claro si los 4 ángeles mencionados aquí tienen alguna conexión con los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Hay aún más ángeles esperando bajo el Éufrates, aguardando sus propios órdenes mortales. Aunque podrían ser los mismos ángeles, también es posible que no lo sean. Sea como sea, estos ángeles están preparados para el momento específico en que este juicio será desatado. Y si su tiempo es ahora, las consecuencias podrían descontrolarse más rápido de lo que cualquiera espera. Leemos: fueron liberados. Esto asume que estos son ángeles malignos. Aunque no necesariamente sea así, es probable que lo sean. ¿Qué pasaría si estos ángeles no son malvados, sino algo mucho peor que ni siquiera podemos comprender? A pesar de todo, ellos son instrumentos del propósito divino. ¿Cómo algo tan destructivo puede formar parte del plan de Dios? ¿Y qué significa esto para nosotros? Las langostas demoníacas que se describieron anteriormente en Apocalipsis solo podían causar estragos en los seres humanos. ¿Qué hace que estos 4 ángeles sean mucho más mortales que las langostas? Y somos nosotros su próximo objetivo. Estos 4 ángeles tienen el poder de ejecutar una masacre a una escala sin precedentes. ¿Qué tipo de masacre podría exterminar a 1/3 de nosotros? ¿Y cuán pronto ocurrirá? Estos ángeles solo se despiertan cuando Dios considera que es el momento adecuado para hacerlo, y su área de acción está limitada a una porción específica de la humanidad. Si ese momento es ahora, todo lo que pensábamos entender sobre seguridad, control y paz podría colapsar en un instante. ¿Ha decidido ya Dios que es el momento para que el Éufrates revele su destino fatal? Ellos cumplen la voluntad de Dios en el tiempo señalado. ¿Qué señal divina estamos perdiendo que está a punto de desatar a estos ángeles? Esto no solo se trata de ángeles. La llegada de este ejército podría marcar el punto de no retorno para el mundo tal como lo conocemos. Estos ángeles no llegan solos, vienen con un ejército. ¿Quién o qué es este ejército monstruoso? Apocalipsis 9 nos dice: el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. Oí el número de... y así fue como vi en mi visión los caballos y a los que estaban sobre ellos. Los jinetes tenían corazas del color del fuego, del jacinto y del azufre, y las cabezas de los caballos eran como las cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. 1/3 de la humanidad fue destruido por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, pues sus colas son como serpientes que tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Leemos que el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. ¿Es este número figurativo o literal? Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiera un ejército imposible de contar y mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto,
¿Qué fuerza inimaginable podría comandar un ejército tan vasto que desafía la comprensión humana? ¿Podría ser este el momento en que el velo entre los mundos se rasga? Estos jinetes son descritos en términos extraños y grotescos. Esta es una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la connotación de demonios. Leemos: el ejército de los jinetes. ¿Habla esto de un ejército normal o de uno sobrenatural? ¿Qué tipo de terror nos espera si este ejército no es humano en absoluto, sino una horda de un reino que hemos temido desde el principio de los tiempos? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción puede referirse a la guerra mecanizada moderna. Es posible que Juan haya utilizado las palabras disponibles para representar maquinaria moderna, por lo que la historia que presenta es tan extraña y aterradora. Tal vez la interpretación más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones de demonios invadiendo la Tierra. ¿Qué sucederá cuando 200 millones de demonios asalten nuestro mundo? ¿Sobrevivirá alguien a su primera oleada? Esto desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco, que se asemeja a las langostas, que se introdujo previamente en la Revelación. Luego, el libro de Apocalipsis 9 nos dice: el resto de la humanidad que no fue matada por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Leemos: pero el resto de la humanidad, que no fue matada por estas plagas, no se arrepintió. A pesar de la aparición de señales y milagros bastante poderosos, la mayoría de la humanidad no mostró ningún indicio de arrepentimiento. ¿Qué podría ser tan seductor que la humanidad ignore el cielo abriéndose con la ira divina? En cambio, el hombre persistió en la adoración de sus ídolos como si nada estuviera ocurriendo. Es impresionante observar lo rápido que las cosas pueden volver a lo que se considera normal después de un desastre como un terremoto. Pero lo que consideramos normal podría no ser seguro ya. Podría ser solo la calma antes de la tormenta más grande de la historia. Tendemos a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se nos presentan en forma de juicio. ¿Será este olvido el último error que selle el destino de la humanidad? Leemos: y no se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías, su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Qué actos indescriptibles están ocultando que ni siquiera las plagas apocalípticas pueden desatar? Esta larga lista de pecados es una fuerte advertencia sobre el tiempo que estamos viviendo ahora. El pecado sexual y el robo son claramente algunos de los principales problemas en el mundo actual. Algunas personas piensan que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o demonios debido a las cosas dañinas para las que son enviados. ¿Y si estos ángeles no solo han caído? ¿Y si son los generales de una guerra que ni siquiera sabíamos que estábamos librando? Los demonios son representados como espíritus malignos. A menudo están ligados a la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento vemos que los demonios saben quién es Jesús y le temen. La Biblia dice que los demonios son malos y no obedecen a Dios. Luchan contra Dios y contra las personas. Los demonios son parte de los eventos del fin de los tiempos y de las advertencias que leemos en el libro de los 4 ángeles en el río Éufrates. Forman parte de una profecía sobre los tiempos finales en el libro de Apocalipsis. Algunas personas creen que son demonios, pero la Biblia no lo dice claramente. Sin embargo, son representados como seres espirituales malignos, y esa idea se encuentra en muchos pasajes de la Biblia. ¿Por qué hace esto Dios? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir con un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, lo que finalmente lleva a Job a una comprensión más profunda y a una fe más firme en Dios. ¿Está Dios probándonos con estos horrores? ¿O ya se ha apartado de un mundo demasiado roto para salvar? Esto puede interpretarse como Dios utilizando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente aprobando o creando el mal en sí mismo.
Es un tema complejo. ¿Qué verdad impactante sobre el plan de Dios justificaría permitir que el mal se desate de tal manera? La Biblia lo aborda de varias maneras. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito». Esto sugiere que Dios puede sacar bien del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento son a menudo el resultado de decisiones humanas en lugar de actos directos de Dios. ¿Invitamos a estos demonios nosotros mismos? ¿Y podemos deshacer lo que hemos hecho? La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos. Sin embargo, el río Éufrates aún establece algo más profético. El río Éufrates se seca para dar paso a los reyes del este. ¿Qué poder antiguo despierta cuando el Éufrates se seca, amigo, enemigo o algo mucho peor? La Biblia contiene un pasaje que predice que el río Éufrates eventualmente se secará. ¿Qué tan pronto desaparecerá este río? ¿Y qué fuerza imparable desatará cuando lo haga? Esta predicción se menciona como parte de los 7 juicios de las copas en el libro de Apocalipsis. Muchas personas tienen diferentes interpretaciones y perspectivas sobre el libro de Apocalipsis. Incluso entre los cristianos, existe una amplia variedad de opiniones, desde aquellos que temen el libro y evitan estudiarlo, hasta aquellos que son fanáticos y dedican mucho tiempo a estudiar e interpretar su contenido. ¿Tienen razón los temerosos al estremecerse? ¿O los fanáticos están a punto de ser horriblemente correctos? Sin embargo, la predicción de que el río Éufrates se seque sigue siendo un tema intrigante y significativo de discusión tanto entre académicos como en las comunidades religiosas. Apocalipsis es el único libro en la Biblia al que se le han asignado sanciones divinas de recompensa y castigo de manera directa. ¿Qué recompensa o castigo divino espera a aquellos que se atreven a desentrañar sus secretos? Por un lado, una bendición especial vendrá sobre aquellos que lean este libro en voz alta, tanto para sí mismos como para otros, y que conserven sus palabras meditando sobre ellas y aplicándolas en sus vidas, recibirán una bendición especial. La Biblia dice que un día el río Éufrates se secará para dar paso a un rey. El río Éufrates se menciona en Apocalipsis 16, que se considera la sección del libro que habla del futuro cercano. ¿Qué tan cerca está ese futuro? ¿Estamos ya al borde del cumplimiento de esta profecía? Según muchas interpretaciones del texto bíblico cristiano, el libro de Apocalipsis puede dividirse en 3 eras o periodos de tiempo distintos. Se cree que la primera era corresponde al tiempo presente y se cubre en los capítulos 1 al 5 del libro. La segunda era se dice que corresponde al futuro cercano y se cubre en los capítulos 6 al 6, mientras que la tercera era se considera que está en el futuro lejano y se cubre en los capítulos 20 al 22. Según las predicciones más recientes, se espera que el río Éufrates juegue un papel importante en el futuro cercano. ¿Qué sucederá cuando este antiguo río se someta a la profecía? ¿Nos inundará de asombro o terror? Aunque la línea de tiempo exacta y los detalles de este suceso aún no están claros, se cree que este evento podría tener importantes implicaciones para las áreas y comunidades circundantes. Los juicios de la tribulación de 7 años comienzan con los 7 sellos, continúan con las 7 trompetas y terminan con las 7 copas. Al menos podemos consolarnos con el hecho de que las circunstancias no. Es posible que las circunstancias no puedan volverse más graves de lo que se predijo en estos capítulos. El libro de Apocalipsis en la Biblia describe una serie de eventos apocalípticos que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesucristo. Estos eventos se conocen colectivamente como el período de la tribulación y se dice que estarán marcados por un sufrimiento y destrucción intensos. ¿Cuánto sufrimiento puede soportar la humanidad antes de quebrarse? ¿O ese es el propósito? Según el libro de Apocalipsis, los juicios de la tribulación se dividen en 3 etapas: los sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Cada conjunto de juicios traerá consecuencias cada vez más severas para la tierra y sus habitantes. Finalmente,
las 7 copas se derramarán, resultando en eventos catastróficos como terremotos globales, oscuridad y la destrucción de Babilonia. A pesar de la gravedad de estos eventos, muchos cristianos encuentran consuelo en el hecho de que están predichos en la Biblia y creen que Jesucristo finalmente triunfará sobre el mal e inaugurará una nueva era de paz y prosperidad. El río Éufrates se seca para dar paso a los reyes del este. ¿Quién es el rey del este? Este secado no es simplemente un fenómeno climático, sino que parece ser orquestado divinamente como parte de los eventos que conducen a Armagedón. La identidad de los reyes del este en Apocalipsis 16:12 ha sido objeto de muchas especulaciones e interpretaciones. A lo largo de la historia cristiana, el libro de Apocalipsis hace un uso frecuente de un lenguaje simbólico, y sus profecías a menudo son difíciles de entender, lo que deja espacio para diversas interpretaciones. La expresión «los reyes del este» ha sido analizada desde varios enfoques, incluyendo los siguientes: el sexto juicio de copa, el penúltimo juicio de la tribulación, es el secado del río Éufrates. Apocalipsis 16:12 dice: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino para los reyes del este». Grandes ejércitos del este, incluidos los de China, India y Japón, pudieron moverse hacia el oeste con relativa facilidad una vez que el río Éufrates se secó y se convirtió en un camino. Algunos especulan sobre la razón por la cual estos ejércitos del este se dirigen hacia el oeste. Algunos creen que esto es en respuesta a una figura global conocida como el Anticristo, que tiene su base en Europa. Al final, ellos entrarán en combate con Dios. A continuación, los reyes de la tierra se reúnen en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí lo tenemos. El secado del Éufrates está relacionado con una gran guerra. Las naciones al este del Éufrates despiertan como actores globales importantes. El vasto tamaño de la tierra y su población hacen necesario que cualquier desarrollo futuro que abarque el mundo entero considere a Asia. En el siglo XX, las naciones del este han experimentado cambios significativos, liberándose de la dominación política de la civilización occidental. La mayoría de estos desarrollos han ocurrido en los últimos 25 años y siguen avanzando rápidamente. Incluso sin referencias escriturales sobre el papel del este en los eventos del fin del mundo, sería razonable anticipar su participación en el escenario global. Las grandes naciones del este de Asia no habían jugado un papel importante hasta ahora. Lejanas geográfica y políticamente, no hay registros de guerras pasadas entre Israel y las naciones más allá del Éufrates. En el libro de Daniel, encontramos una profecía sobre el tiempo del fin, que comienza en Daniel 11:35. En esta profecía, se describe a un rey que entra en conflicto militar con 3 fuerzas diferentes: el rey del sur, el rey del norte y una fuerza militar del este. Daniel 11 dice: «Y con palabras lisonjeras hará apostasía, incitando a la impiedad a aquellos que quebrantan el pacto. Pero el pueblo que conozca a su Dios se fortalecerá y actuará, y los sabios entre el pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada, a fuego, en cautiverio, y serán saqueados por muchos días. Y cuando caigan, recibirán un poco de ayuda, y muchos se unirán a ellos con hipocresía, y algunos de los sabios caerán para ser purificados, refinados y limpiados hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir en el tiempo señalado. Entonces, el rey hará lo que le plazca, se exaltará y se jactará contra todos los dioses, y hablará cosas terribles contra el Dios de los dioses. Tendrá éxito hasta que se cumpla la indignación, porque lo que está determinado se llevará a cabo, y no mostrará respeto por los dioses de sus padres, ni por el deseo de las mujeres, ni por ningún otro dios, pues se jactará contra todos ellos, pero en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y tesoros, y actuará contra las fortalezas más fuertes con la ayuda de un Dios extranjero. Dará gran honor a aquellos que lo reconozcan,
y los hará gobernadores sobre muchos, repartiendo tierras por un precio. En el período justo antes de la segunda venida de Cristo, en la última parte de la gran tribulación, grandes partes del mundo se rebelarán contra el anticristo. Esto explica el conflicto militar con los ejércitos que lo atacan desde el sur, el norte y el este. En la profecía se menciona en Daniel 11:44, pero noticias del este y del norte lo aterrorizarán. Por lo tanto, saldrá con gran furia para destruir y exterminar a muchos. Así, en el momento de la segunda venida de Cristo, se librará una gran guerra en la que los ejércitos estarán desplegados por gran parte de la Tierra Santa, la Tierra, con el Valle de Armagedón como su punto focal. Sin embargo, la declaración en Daniel introduce un tema sobre el cual se da una revelación adicional en el Nuevo Testamento, que respalda la idea de que el Oriente tendrá un papel en el gran conflicto mundial del tiempo del fin, los reyes del Este. Apocalipsis 16:14 revela que este movimiento es parte de una reunión mundial de los reyes de la tierra y de todo el mundo, con el fin de participar en la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. El punto focal de la reunión se menciona como Armagedón en Apocalipsis 16:16. Han surgido muchas interpretaciones sobre el significado de la frase «los reyes del Este». Estas interpretaciones se pueden dividir en dos clases: aquellas que toman esta frase de manera literal y aquellas que le encuentran un significado no literal. Si se sigue la interpretación no literal, no hay fin a las posibles explicaciones. Los reyes del Este se han asociado con casi todos los conjuntos importantes de personajes del mundo. La desconcertante variedad de opiniones contradictorias es su propia reputación. Aún se han dado otras explicaciones, como relacionarlas con Vitringa, Constantino el Grande, o con Gog y Magog, o Turquía, y muchas otras interpretaciones demasiado numerosas para mencionar. Por lo tanto, la explicación última es relativamente simple. Mediante un acto de Dios, el río Éufrates se seca. Este facilita el descenso del tremendo ejército sobre la tierra para participar en el conflicto final mundial. Los 7 juicios en copas, o juicios viles, son los últimos y definitivos juicios durante el tiempo de la tribulación. Estos serán los juicios más terribles que el mundo haya conocido. Los 7 vasos se describen en Apocalipsis 16:1-21, donde se les llama los 7 vasos de la ira de Dios. Cuando el anticristo gobierne, el pecado y la maldad de las personas alcanzarán su punto máximo, y Dios desatará su ira contra ese pecado. La 7ª trompeta da paso a los 7 juicios en copas. El río Éufrates es parte del 6º vaso. El primer vaso trae úlceras dolorosas. Llagas purulentas brotan en las personas que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Esta plaga solo afecta a las personas que siguen al anticristo. Aquellos que creen en Dios durante la tribulación, llamados santos de la tribulación, no sufrirán estas llagas. El segundo vaso se derrama sobre el mar y convierte el agua en sangre como la de un muerto, y todo ser viviente en el mar muere. Cuando se derrama el tercer vaso, los ríos y manantiales de agua dulce también se convierten en sangre. En el cuarto vaso, el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y se permite que el sol queme a las personas con fuego. El calor intenso las atormenta. El quinto vaso llena el reino de la bestia con una oscuridad espantosa. El dolor y el sufrimiento para los malvados aumentan. En el sexto vaso, el sexto ángel derrama. Si has llegado hasta aquí, nos gustaría saber cómo este video tocó tu corazón. Deja un comentario abajo diciendo, sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nosotros cómo este mensaje ha impactado tu vida. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador, darle un me gusta para apoyar esta misión y, por supuesto, ver el próximo video que ya está disponible en la pantalla final. Que Dios bendiga tu vida poderosamente. Gracias por ser parte de esta comunidad.